Vale. Bueno, antes de continuar, como posiblemente no va a dar tiempo a verlo todo, ¿hay alguna patología en la que tengáis especial interés por si queréis que comencemos por ella? Por ejemplo, me va a venir mañana un paciente de no sé qué, relacionado con con el programa que tenemos que ver. Pues imagínate, tengo mañana un paciente con vértigo, tengo mañana un paciente con dolor de miembro fantasma, yo qué sé. ¿Tenéis algo así o tengo especial interés, por si acaso no nos da tiempo a verlo todo, que pudiésemos mirar algo sobre lo que tengáis especial interés? Parece que no. Muy bien. Los vértigos son bastante frecuentes. Igual Sí, bastante. ¿Queréis que veamos eso primero? Sí. Vale. Vale, entonces, vámonos, porque eso está al final. Bueno, pues por si no lo habéis visto, pero os hago un repaso también por si luego queréis que miremos otra, ¿vale? Tendríamos daño cerebral por traumatismo, que el tratamiento es muy parecido, por no decir igual que el de ictus. Enfermedad de Parkinson. Tenemos lesión medular. Tenemos diabetes, neuropatía diabética, parálisis de Bell, que es una patología que la gente suele buscar acupuntura, es bastante frecuente. Síndrome de piernas inquietas, también es bastante habitual. Tratamiento de neuralgia postherpética. Miembro fantasma. Neuralgia de trigémino. Y vértigo. Empezamos con vértigo, pero un poco para que sepáis un poco lo que hay, por si no lo habéis mirado, por si hay algo que os interese más que otras cosas y por si no nos da tiempo a verlo todo. Aunque lo veamos así resalteado, pero que lo veamos. Vale, pues vértigo es una sensación ilusoria, porque realmente no está ocurriendo, de movimiento de los objetos que nos rodean, ¿vale? Y que es, pues es una sensación como que todo se está moviendo. Suele deberse a un trastorno del sistema vestibular, que está en el oído. Con frecuencia se confunde con el mareo, pero bueno. En el vértigo lo que la persona experimenta es una sensación como que las cosas se están moviendo. Podría estar relacionado con muchas enfermedades, pero desde el punto de vista de medicina china podemos encontrar frecuentemente una insuficiencia conjunta de corazón-bazo, ¿vale? No hay una formación de sangre suficiente por el bazo y esto afecta al corazón. O también podemos encontrar una insuficiencia de yin de riñón, en el que posiblemente se produciría un ascenso de yang, ¿vale? O hay un vacío de estómago, igualmente no se forma chi, y si no hay chi que suba a la cabeza, se podría dar este síntoma de inestabilidad. Vale. En la insuficiencia yin de riñón, pues el agua no alimenta la madera, la energía yang del hígado asciende y a la cabeza y afecta a los orificios. ¿Vale? En la insuficiencia conjunta de corazón-bazo, no llena la sangre y la energía, no es capaz de llenar el mar de la médula, es decir, no es capaz de nutrir el cerebro y se produce el vértigo. Y en la insuficiencia de bazo-estómago, pues hay una producción de humedad,
hay flemas que obstruyen los orificios, ¿vale? Y se produce el vértigo. ¿Qué síntomas hay en una insuficiencia yin de riñón? Decirme alguno. Venga, lo primero que se os ocurra, rápido y sin problemas. Si no están bien, da igual que estén bien que no estén bien, ¿no? Que no os dé cosa eso, ni vergüenza ni nada. Si simplemente a base de repetirlo se aprenden las cosas. Venga, Pues, en una insuficiencia Sequedad, ¿no? Ausencia de líquidos orgánicos. Vale, ¿qué más? pérdida de memoria. Bueno, ese es poco específico y puede haber un síndrome mucho más complejo, ¿vale? Pero desde luego podría ser, pero cuando hay una pérdida de memoria normalmente suele haber más cosas, ¿vale? Digamos, síntomas que le podáis preguntar a la gente y que la mayoría de ellos que tengan insuficiencia de Yin te puedan decir que sí. Es decir, los más característicos. ¿Caída de pelo? Pérdida de pelo podría ser, ¿vale? Que la esencia de riñón esté baja y pierdas pelo, pero hay síntomas como más... Podría ser eso también una insuficiencia de sangre, ¿vale? La pérdida de pelo. Despertarse por la noche varias veces. Podría tener que ver también, bien, pero normalmente, digamos, el más característico es los sofocos o sudores nocturnos o calor en los 5 corazones. ¿Habéis oído hablar de ello? Sí. Calor en las palmas de las manos, en el pecho y en la planta de los pies, o que la persona se despierta con el pecho sudado o con la nuca sudada, pero no el resto del cuerpo, o que te da como lo que llaman un pavo, una subida de calor sin venir a cuento. Y es un calor que no es agradable. Es un calor, primero, sorpresivo, porque no está relacionado con nada, aparentemente, y luego no es como no es como coger una taza de algo caliente y decir, ¡ay, qué gustito! No, es un calor que sobra. Vale, pues tener en cuenta eso. Una insuficiencia yin se queda, ¿vale? La lengua como estará, pero esa tendencia a calores, sobre todo, ¿vale? Ya si la persona te dice eso, ya más o menos ya lo tienes claro, no hace falta preguntar mucho más, ¿vale? Y si encima es de riñón, luego tendrás que ver si es de riñón, corazón o hígado, ¿vale? Pues si es de hígado, pues a lo mejor te habla más de vértigos, más de dolores de cabeza, ¿vale? Más ojos rojos, ¿vale? Si es de riñón, a lo mejor te habla más de problemas sexuales, problemas ginecológicos, dolores de espalda, ¿vale? En una insuficiencia de corazón, bueno, síntomas de corazón. ¿Qué os apunta al corazón? ¿Qué preguntaréis para saber si el corazón está relacionado con lo que le pasa? Y más con el corazón bazo. Pues no sé si recordáis ayer a primera hora que hablábamos de la concentración, ¿vale? La persona no es capaz de concentrarse si no está muy lúcida, ¿vale? Pero si el corazón está afectado, posiblemente el sueño va a estar afectado. Y si el corazón está afectado, ¿qué? Depresión. Sí, pero os vais como muy a lo grande. Vale. Como más a lo pequeño, ¿vale? Porque una depresión seguramente no va a ser solamente corazón. Yo quiero saber, imagínate, ya sé que la persona tiene una insuficiencia de yin o una insuficiencia de sangre, ¿vale? ¿Pero en qué órgano? ¿Cómo pregunto para saber si está en el corazón? ¿Qué síntoma? ¿Qué hace el corazón? ¿Qué hace el corazón toda la vida? Mover la sangre. Claro, latir, mover la sangre. Latir, las palpitaciones. Latir, exactamente, palpitaciones, taquicardias, ¿vale?
Y, por ejemplo, si lo que quiero averiguar es sobre el pulmón, ¿qué le preguntaría? Pues Sobre cómo respira, o tos. ¿Tiene tos? ¿Vale? ¿Tiene dificultad respiratoria? ¿Vale? Entonces, al final, no es tan complicado, ¿no? No hay que irse tan a lo complejo. Y si fuese de bazo, ¿en qué os fijaríais para saber si el bazo está afectado? digestión, flema. Hinchazón, cómo son las heces, normalmente heces blandas, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Venga, Sí. vale. Bueno, pues eso. Y por ejemplo, si está afectado bazo y estómago y hay una afectación de la producción y transformación, ¿vale? Que va a aparecer humedad, ¿cómo puedo saber yo eso? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Qué me va a decir la persona o qué le tengo que preguntar? La pesadez del cuerpo. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más? Reflujos. ¿El qué? Reflujos. Que me cuesta Ref- mucho hablar todavía. reflujo es un chía contracorriente, ¿vale? Pero lo tiene Puede tener, muchísimo. desde luego puede tener que ver con tiene que ver con el estómago, pero también puede tener que ver con hígado. Hay una formación y acumulación de líquidos, ¿vale? Entonces, pues la persona puede tener mucosidad, ¿vale? O puede crear nódulos, o puede tener acné en una humedad calor, por ejemplo. Y en un caso de vértigo en el que las flemas obstruyen los orificios, pues a lo mejor te puedes encontrar, pues primero, los orificios serían boca, nariz, garganta, oídos, ¿vale? Pues imagínate, tiene mucho cerumen o se levanta por las mañanas como si tuviese moco en los ojos o tiene mucha mucosidad, ¿vale? Tiene que expulsar muchas flemas. ¿Vale? Y eso nos está hablando de un elemento tierra que está débil, posiblemente junto con una alimentación que no es la más adecuada, ¿vale? ¿Sí? Sí. Vale. Venga. Pues entonces, al final, puntos de protocolo. Pues desbloquear el hígado, bajar calor a través del yang, de la vesícula, eliminar viento con el 20 de vesícula biliar y los puntos Su de hígado y de riñón. Si no hay sangre y chi, pues vamos a tonificar con el punto Su de bazo, el punto Mar de estómago, el 6 de Renmai para estimulación del chi y el 20 de Dumai para hacer que la energía suba hacia arriba. ¿Vale? Sabéis que el 20 de Dumai es un punto que puede ayudar en los prolapsos, en los descensos de órganos. ¿Lo sabéis? No. Vale. Pues el punto de 20 de Dumai. Sí, 20 de mayo nos decía Liu que sube todo. Exactamente. Entonces también sirve Claro, eso. sube todo, sí. Cuando tú necesitas que la energía suba, ¿vale? Pues el 20 de Dumai ayuda. Y en prolapsos, a ver, hay prolapsos y prolapsos, ¿vale? Pero en principio, ese efecto de llevar hacia arriba, tira de los órganos hacia arriba, los mantiene en su sitio. Entonces la moxibustión del 20 de Dumai puede ayudar si hay un prolapso muy ligero, por ejemplo, de útero, pues va a ayudar. Evidentemente, si el útero ya está saliendo del cuerpo, pues ha llegado tarde, ¿vale? Pero en cualquier tipo de hundimiento de la energía en el que la energía no está subiendo, se puede ayudar moxando el 20 de Dumai, ¿vale? Y si hay una producción de flemas y humedad, pues sabemos que hay puntos en el cuerpo como el 40 de estómago, que es el punto, el mar de las flemas, nos va a ayudar a eliminarlas. El 12 de Renmai, punto de estimulación de todas las vísceras huecas y del estómago en particular, punto mu de estómago, nos va a ayudar también a metabolizar las flemas, ¿vale? Y hay otros puntos pues de bazo, el 8 de estómago,
también nos puede ayudar en caso de vértigos, es un punto de viento, pero que también ayuda con las flemas, ¿vale? Y el 6 de maestro corazón, por su relación con los 3 yaos. Vale. Entonces, hay estudios que comprueban que trabajando con el 6 de maestro de corazón, ¿vale? A 2 distancias del pliegue de la muñeca, el 6 maestro de corazón ayuda en los síntomas neurovegetativos del tratamiento del vértigo, ¿vale? Y que los medicamentos tienen efectos secundarios y la posibilidad de interferir con el reflejo vestíbulo ocular, es decir, ojo y oído, ¿vale? Alterando el diagnóstico, cosa que con acupuntura no ocurre. El 6 de maestro de corazón se muestra efectivo en el tratamiento de las náuseas, de los vómitos y de los problemas digestivos, ¿vale? Más incluso si son de carácter emocional. ¿Vale? Que se comprueba que el 6 de maestro de corazón produce una estimulación, su estimulación produce una descarga eléctrica en el núcleo motor dorsal del nervio vago del tronco cerebral, ¿vale? Y esto produce una reducción de los movimientos de los órganos gástricos que causa la náusea y el vómito. No sé si habéis visto, suelen venderlo en farmacia y a veces se ve a gente que se suele marear en los coches y le venden como una pulserita, y de esto hace ya un montón de años, una pulserita como una especie de botón de plástico que presiona el 6 de pericardio. ¿Lo habéis visto alguna vez? Nosotros no. No, Estamos viendo. ¿No habéis oído hablar de ello nunca? no. Pues en la farmacia se está haciendo acupuntura desde hace muchos años, pero muchos. A mí alguna vez me ha venido algún paciente, ya había oído hablar de ello hace muchos años cuando yo estudié, pero recuerdo una embarazada que vino con náuseas y fue a la farmacia y se lo recomendaron y vino con la pulserita. Y lo que hace es estimular ese punto. Entonces, a las personas que se marean en vehículos y tal, les recomiendan masajear ese punto y la pulserita lo que hace es presionar. Entonces, bueno, es un punto que puede ayudar y ayuda bastante en ese tipo de cosas. Yo lo he trabajado en personas también que después de la quimioterapia, o sea, antes y después del tratamiento con quimioterapia, hacer una estimulación para reducir las náuseas y los vómitos de la quimio, ¿vale? Y con buen resultado. Vale, y en el estudio lo que se ve es que este tratamiento es útil, este punto es útil en el tratamiento del vértigo postural paroxístico y del vértigo laberíntico, pero no en otros tipos de vértigos, ¿vale? Tenéis aquí el estudio. Vale. Bueno, pues vamos a analizar este caso. No os agobiéis. Línea a línea. Venga, empezamos con la primera línea. Piel, pelo y uñas secas y quebradizas. ¿En qué pensamos? Insuficiencia de corazón De riñón. y de riñón. Va bien, ¿no? No, vaya, yo de momento... Ay, no, que me he ido a la segunda. Es- Vale, de riñón. Vamos a ver, un momento, esperar. En principio, lo que he dicho antes, para poder determinar el órgano también tienes que hacer luego unas preguntas. Y aquí, de momento, bueno, a mí se me ocurriría un órgano sin preguntar, pero no está hablando todavía del órgano. Nos está hablando de que algo pasa en la piel, en el pelo y en las uñas que están secas. Entonces, piel, pelo y uñas para crecer y mantenerse nutridas, ¿qué necesitan? Sangre. Hígado. Sangre. ¿Vale? Sangre. Yin también, pero sangre especialmente. ¿Vale? Entonces, bueno, de momento, y dice seca, bueno, vamos a pensar en yin y sangre, ¿vale? Una insuficiencia. Vale. También me dice que tiene insomnio. Vale. Que tiene anemia.
Anemia desde que empezó con la menopausia. Insomnio y anemia desde que empezó la menopausia. Vale, hasta ahí. Riñón. Y dale con el riñón. Ah, insuficiencia de yin. Ah, vale, vale. De Insuficiencia de yin. ¿Vale? Insuficiencia de yin, pero también nos está hablando de anemia. corazón. No. Oh, Que no vayáis a las órganos todavía. Vale. Anemia. Insuficiencia de sangre. Insuficiencia de sangre. Claro. ¿Vale? Y aquí ya sí me dice que ha empezado con la menopausia. ¿Vale? Pues ahí ya sí pienso más en riñón. ¿Vale? Os adelantáis. ¿Se entiende? Sí, Sí. menopausia, riñón. Vale, y no, también nos dice que desde la menopausia ha ganado 15 kilos, que tiene digestiones pesadas, a pesar de que tiene poco apetito, que nota hinchazón abdominal. Y sigo porque va en la misma línea. Gases, pesadez de cuerpo, heces blandas. Pues eso tiene que ver con el bazo. Insuficiencia también. Sí, con la insuficiencia. Muy bien, ¿vale? Y Y aquí lo ya nos bueno. habla de palpitaciones. ¿En qué Un órgano? estancamiento también, ¿no? ¿El qué, perdona? Un estancamiento, ¿no? A lo mejor también habría que mirarle la lengua ya ahí, ¿no? Seguramente va a tener también estancamiento, eso seguro, ¿vale? Pero vamos a centrarnos, no nos vamos a ir más allá de lo que dicen los síntomas de momento. ¿Vale? Entonces, nos dice palpitaciones. ¿Qué pienso? ¿En el pulmón? Corazón. ¿Vale? Y se ahoga subiendo a un primer piso. Pulmón. Puede ser pulmón, pero también nos está hablando de una insuficiencia de chi. ¿Vale? Sí. Y no nos habla de tos, no nos habla de momento de problemas respiratorios. Si Vale. no hay chi, mirad, cuando hay una insuficiencia de chi, por ejemplo, cuando a mí hace bastante, por suerte que no me pasa, estoy tocando madera, pero cuando era más joven y me cogía una gripe, pues te pasas varios días sudando y tal. ¿Cómo sales de la gripe? ¿Sales eufórico de energía o sales muy cansado? Y encima a lo mejor te has tirado 2 días tumbado en la cama, que te sientas y te mareas. ¿Os ha pasado alguna vez? Todavía me pasa. Todavía te pasa. Sí. Vale, vale. Pues, y a lo mejor a ti ya se te ha pasado, pero te encuentras como muy débil y tienes que mover, por ejemplo, dentro de la misma habitación, una silla de un sitio a otro para sentarte. Y notas como que te brota un poquito de sudor. ¿No os ha pasado? Estando como muy agotado después de una enfermedad. Sí. ¿Verdad que no tiene que ser? Con la debilidad, sí. Exactamente. ¿Vale? Entonces, ¿ahí de qué te está hablando? ¿Ese cansancio de qué te está hablando? ¿De insuficiencia de yin? De chi, insuficiencia de chi. De chi. ¿Vale? Vale. Bien. Entonces, esta mujer se siente mareada y con náuseas constantes desde hace un año. ¿Vale? De manera continua y en ocasiones tiene episodios de subida de calor con gran inestabilidad en los que todo le da vueltas. Entonces, constantemente mareada y náuseas, por un lado, ¿vale? Y puntualmente tienes subidas de calor, que además coincide que cuando le ocurre eso, todo le da vueltas. Tenemos como dos cosas ahí. Vamos por partes. Mareada y náuseas constantes. La náusea, lo voy a decir porque a lo mejor no lo tenéis en mente, la náusea suele tener que ver con la flema, con la humedad, ¿vale? Con la capacidad de mareo. Una persona con un digestivo fuerte va a crear menos flemas y es más difícil que se maree, ¿vale? Entonces, posiblemente en personas que se marean fácilmente en los vehículos, estamos hablando de una persona que es posible que tenga una tendencia a digestivo débil y a acumulación de líquidos y flemas, ¿vale? Entonces, se siente mareada y con náuseas, la sensación de ganas de vómito, ¿vale? El malestar ese, de un poco como ganas de vomitar. Y cuidado si es del sur de España, que os dirá que tiene fatiga, que no os confunda. ¿Vale? Ellos lo llaman fatiga, no sé por qué.
Vale, pues entonces nos centramos en la primera parte. Se siente mareada y con náuseas constantes desde hace un año de manera continuada. ¿De qué nos está hablando? Todos a la vez no, que se bloquea. Bajo estómago. ¿Vale? Una debilidad en bazo estómago, ¿vale? Hay humedad, pues lo acabo de decir, hay náuseas, hay humedad, ¿vale? Y ya nos ha hablado de eso, porque nos ha dicho que ha ganado 15 kilos, teniendo poco apetito, que las digestiones están pesadas, que hay hinchazón abdominal y gases, que hay pesadez de cuerpo y hay heces blandas. Entonces nos está hablando de una debilidad de fondo del elemento tierra. ¿Vale? Que hay humedad y flema porque hay náusea. Eso por un lado. Eso sí, digamos, sería lo crónico, lo que tiene siempre. Y luego, puntualmente, en momentos agudos, le pega una subida de calor y se le mueve todo. ¿Qué está ocurriendo ahí? Insuficiencia de yin. ¿Qué ocasiona qué? ¿Qué ocasiona? De control del yang. ¿Perdona? Ascenso del yang. Exactamente. ¿Vale? Entonces, al final esto es lo que te encuentras en consulta, no el síndrome puro. Aquí te encuentras mezclado, algo muy frecuente. Por un lado, tiene algo de base que mantiene todo el año y luego puntualmente ocurre algo que le intensifica o le cambia incluso los síntomas, son distintos. Porque aquí ya la otra era náusea y mareo, estoy mal cuerpo, y cuando sube el yang, lo que ocurre es que todo me da vueltas y encima me siento inestable, ¿vale? Eso hay que saber verlo, ¿ok? ¿Se entiende? Sí. Sí. Vale, pues ya hemos terminado. ¿Qué queréis ver ahora? A mí me interesaría también ver lo del después de un herpes, la neuralgia después de un herpes, porque tengo una clienta que está ahora con el herpes zóster. Venga, pues vamos a ver. Vale, herpes zóster. Neuralgia postherpética. Vale. Bueno, otra vez. ¿Lo veis? Sí. Vale. Sí. En las diapositivas. Bien. Bueno, pues esto no tiene por qué ocurrir, ¿vale? Porque después de un herpes zóster puede ser que quede dolor o puede ser que no quede. Esto es cuando queda dolor, ¿vale? Se produce una enfermedad viral que afecta a la piel que se denomina herpes zóster. Entonces, una enfermedad viral, ¿os acordáis ayer qué era? ¿Cómo se podía considerar? De algo que vimos ayer, una pista. ¿Qué estamos viendo hoy? ¿La pista? Viento externo. Viento externo, perfecto. ¿Vale? Y para más, digamos, profundidad, aunque no me he parado a pensarlo del todo, pero según dicen, virus, viento frío, bacterias, viento calor, ¿vale? No me he parado a reflexionar sobre ello, pero una persona, profesor de mucho nivel a nivel internacional, dice eso. No me he parado a comprobarlo. Vale. Bueno, pues lo primero que ocurre es que aparece el herpes zóster, aparecen ¿Qué unas profesor? lesiones. Por curiosidad. Jeffrey Yuen. ¿Y qué es lo que dice? Perdona. Él habla como virus, viento frío y bacterias, viento calor.
Virus, viento frío, bacteria, viento calor. No lo sé, Vale. no me he parado a... Y hongos, viento, humedad. Hombre, desde luego el hongo necesita humedad, pero no lo sé, ¿no? Ya te digo que yo no me he parado y no podría aportar mi punto de vista porque no me he parado a reflexionar sobre ello. A mí me suena, pues, no sé, o sea, a mí yo diría más virus, viento, calor. Sí, además el Por la- herpes produce quemazón. Claro, por Ya, toxicidad. pero que produce. una cosa es el patógeno, que lo veremos en el seminario siguiente. Una Ujú. cosa es el patógeno, lo que mete en el cuerpo, y otra cosa es lo que luego se produce en el cuerpo. ¿Vale? Ajá. Entonces, tú puedes tener una invasión de viento frío que se transforme en viento calor. Y Ujú. además es habitual. Entonces, una cosa es lo que entra y otra cosa es lo que luego deriva dentro del cuerpo. Entonces, por eso no es tan fácil verlo, y yo por eso lo he dejado pasar, digamos, un poco de, bueno, si lo dice esta persona, en principio lo voy a creer así, aunque yo no lo he comprobado, no podría asegurarlo tampoco, pero no por la manifestación tú puedes, a lo mejor al principio sí, pero es que luego eso va a derivar en otra cosa con en la mayoría de los casos, ¿vale? Ujú. Va a derivar en otra cosa. Entonces, no lo sé. Ok. Sí, no, es que creo que, no sé, Por me ha ejemplo, llamado la el herpes atención zóster, y es el herpes curioso. zóster con la quemazón y la lesión que está creando aquí roja, pues uno va a pensar en calor. Y evidentemente aquí hay calor, pero a lo mejor la primera invasión hasta que se produce esto puede ser viento frío. Ujú. No lo Ok. sé. O sea que no. Luego va evolucionando la lesión y va pasando por estadios. ¿Vale? Entonces, bueno, no lo sé. Bueno, pues eso. Va a producir lesiones vesiculares. Y si encontramos vesículas que tienen líquido dentro, ¿en qué pensamos? ¿Pensamos en sequedad? En el líquido, ¿no? ¿Perdón? Sequedad, ¿no? Si tienen líquido será más bien humedad, ¿no? O sea que al final es más sencillo de lo que parece, ¿no? Sí. Venga. Vale. Y lo que es habitual es que siga una distribución, digamos, un recorrido del dermatoma. ¿Sabéis lo que son los dermatomas? Sí. Todos. ¿Todos sabéis lo que es el dermatoma? Sí. La Sí. zona, creo, la zona de la piel que controla una rama nerviosa determinada. ¿No? Vale, Algo así. exactamente. Mira, Vale. esto sería la salida de los nervios de la médula espinal, pues cada dermatoma sería cada sección entre nervio y nervio, ¿vale? Y sería el territorio que corresponde, imaginaros, mirar aquí donde está la lesión, bueno, pues los dermatomas afectados aquí posiblemente serían este, porque llega hasta aquí, este, ¿vale? Este y este. Pero este de aquí no está afectado. ¿Lo veis? Sí. Es una forma, digamos, de segmentar el cuerpo en partes. ¿Vale? Ok. Venga. Bien. Parece que tiene bastante predilección por la rama oftálmica. Aquí vemos un herpes zóster en el ojo, que no me imagino lo que tiene que doler eso. ¿Vale? Y las lesiones desaparecen en un periodo variable, pues de 2 a 4 semanas, y el dolor lo debería hacer algunos días después. La neuralgia postherpética se define como la presencia de dolor o alteraciones en la sensibilidad 30 días después de que aparezcan los primeros síntomas del herpes. Bueno, puede haber persistencia desde el inicio de la enfermedad o recurrencia del dolor. Yo tuve el caso de una mujer que había pasado un herpes zóster, no le había quedado dolor, pues, residual, digamos, mantenido en el tiempo, pero un día haciendo una excursión en todo terreno por el campo, en los que tenía como muchos baches, pues ella lo achacaba a eso. A raíz de eso le había empezado un dolor, pues que le iba
Pues más o menos como esta imagen le llegaba hasta debajo del pecho izquierdo, ¿vale? Y bueno, pues de alguna manera quizá esa vibración había provocado que apareciese el dolor en unas estructuras que ya anteriormente pues estarían predispuestas o dañadas, pues debido a que ya había pasado un herpes zóster, ¿vale? Y lo que vemos es que eso, que el dolor continúa en el territorio de los dermatomas que estaban afectados y puede durar meses o años, ¿vale? Y sin embargo, lo que no se ve son síntomas cutáneos de la enfermedad, es decir, no está el herpes, pero duele como si estuviese. Vale. Se puede manifestar como sensación eléctrica muy intenso, breve, intermitente, que a veces va, a veces viene, ¿vale? Entonces, puede ser también un dolor muy opresivo, puede ser también un dolor quemante, ¿vale? Vale. Si va y viene, estamos pensando en qué. Viento. En viento. ¿Vale? Vale. Si nos habla de... bueno, lo vemos en el siguiente seminario, pero nos puede estar hablando un dolor muy fuerte también de un frío, incluso, ¿vale? Porque tampoco hay manifestaciones en ese momento de calor. No es como cuando está el herpes, ¿vale? Pero una característica del frío, ya lo veremos, suele ser un dolor muy considerable, ¿vale? Vale. Mirad, sin embargo, aquí nos dice, o sea que depende del autor. La medicina china considera que los virus son una invasión de humedad-calor, ¿vale? Humedad-calor, lo que os digo antes. Ni me fiaría de lo que dice uno ni lo que dice otro, pero podría tener sentido que sea frío, que se transforme sobre una base de deficiencia en el cuerpo a nivel del elemento tierra, que se pudiese favorecer una humedad-calor, ¿vale? Y que a menudo ocurre conjuntamente con un estancamiento de chi de hígado, ¿vale? Y estancamiento de sangre, de ahí también ese dolor. Una insuficiencia de base de yin, ¿vale? Que favorece que eso se pueda transformar en calor. Lo veremos en el próximo seminario, cómo la constitución de la persona nos favorece a una evolución o a otra, ¿vale? Y la importancia que puede tener, sobre todo en el pronóstico de las enfermedades y en el tratamiento antes de que haya enfermedad, ¿vale? Como preventivo. Entonces, una vez que se manifiestan los síntomas, pues el tratamiento puede consistir en expulsar el calor de la sangre, ¿vale? Puntos que nos pueden ayudar. Veíamos las tablas de ayer, veíamos los distintos recorridos de los meridianos, pero en principio, a nivel protocolario, 4 intestino grueso, 11 intestino grueso, que bajan calor y bajan dolor, 10 de bazo, que baja el calor en la sangre, que mueve la sangre, ¿vale? 36 estómago, que tonifica el centro para la humedad, y el 6 de pericardio, que igualmente calma, que veíamos ayer que era muy importante, y que afecta a los 3 yaos, por tanto, al digestivo, ¿vale? Nos puede ayudar. Bien. Podemos emplear una técnica que se denomina rodear al dragón, que consiste en rodear el área inflamada o el área que duele, ¿vale? Con agujas superficiales y oblicuas. Eso lo vamos a ver en el seminario de reumatología, en el próximo seminario. Y en el seminario en directo, ¿vale? Cómo es esa técnica, ¿vale? Los puntos extra, los Huatu allí, que corresponden al ramo dorsal del nervio espinal, ¿vale? Y que nos va a ayudar a modular la información que se envía y se recibe a través de estos nervios, ¿vale? Los puntos están aquí y nos ayuda a que la información exagerada por inflamación o por lo que haya en la zona de dolor se module antes de entrar en la médula espinal y que produzca una respuesta, ¿vale?
Bueno, pues haríamos o haremos estas prácticas y en principio, si lo enfocamos desde el punto de vista de lo que vimos ayer, veríamos meridianos afectados, ¿vale? Por ejemplo, en este dibujo, ¿qué meridianos pensaríais aquí? Por la localización. Vesícula. Vesícula y también Y vejiga. y vejiga, ¿vale? Principalmente pensaríamos ahí. Pero vais a ver que a veces, como ocurría con mi paciente, le llega debajo del pecho, ¿vale? Entonces, puede haber muchos meridianos afectados. ¿Vale? Entonces podemos poner también puntos de esos meridianos. Vale. Imaginar el dolor que produce esto. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Aparte del tratamiento del dolor. Que os dije ayer que era fácil que nos olvidásemos de ello. Calmar el sen. Calmar el sen, ¿vale? Cómo la persona percibe ese dolor. Porque si no, se añade. Ya es añadir sufrimiento al dolor, ¿vale? Y de esta manera podemos conseguir pues, que por lo menos la persona se mantenga un poco más ecuánime, ¿vale? Y hablábamos de sensaciones que pueden ir y venir, ¿vale? Y me decíais que eso tenía que ver con el viento, ¿no? Manifestaciones que hoy me duele en un sitio, luego no me duele exactamente en el mismo sitio, me duele un poco más abajo, un poco más a un lado. Eso era viento, me habéis dicho, ¿verdad? Sí. Sí. Y hablábamos ayer que para tratar el viento, para poder expulsar el viento, ¿qué teníamos que hacer con la sangre? Purificar la sangre. ¿Vale? Mover, Mover la Nutrirla sangre. nutrir, mover y nutrir, ¿vale? No nos olvidemos de eso para el tratamiento. Calmar el sen, quitar calor, mover y nutrir la sangre y abrir la espalda. Si esta persona tiene un bloqueo al nivel que sea, pues imaginaros que también está provocando una alteración en la sensibilidad de la zona, que ya de por sí ya tiene ahí un problema, pero si encima viene en el 14 de Dumay o en otra zona, ahí está bloqueada la movilidad de la columna, pues todavía va a ser más difícil que el sistema nervioso central o los mecanismos que hay a nivel medulares puedan modular la información de manera que a lo mejor una información, si esto estuviese libre, una información que llegase, a nivel de médula se modula y no sube a nivel sistema nervioso central, no sube al cerebro y tú ni lo notas. Es como cuando te das un golpe en la mano, lo notas unos segundos, pero luego se pasa, pero el tejido todavía está golpeado. Tu cerebro ha sido capaz de modular ese dolor y entiende que ya no es necesario para tu supervivencia que notes eso, ¿vale? Pues si a este nivel, a nivel de espalda, se encuentra bloqueado, no va a ser capaz de modularlo. Entonces no olvidemos todo lo que vimos ayer, que realmente es muy importante. Vale, vamos a ver si os parece, hemos terminado con esto, vamos a ver si os parece parálisis facial, que también es muy habitual y además es personas que directamente buscan acupuntura, ¿vale? Porque hay como mucho en internet en cuanto buscan tratamientos para parálisis facial. Súper habitual que te vengan a acupuntura directamente. A ver dónde lo tengo. Mira, como curiosidad, ¿Sí? lo de parálisis facial, ¿vale? Bueno, mientras que estás ahí buscando la diapositiva, Sí. hace 2 semanas me vino una paciente, ¿vale? Que estuvo de viaje a Venecia y allí durante el viaje, pues a lo mejor por el oleaje, el viento, lo que sea, ¿vale? Pues le dio una parálisis facial periférica, la parálisis del PER. Y entonces, pues claro, le dio así como de una manera aguda, pues tuvo que ir a urgencias ahí en Venecia. Y claro, como es turista, pues está allí pues unos 4 o 5 días nada más, ¿no? Y el médico pues le recetó fármaco y le dijo, cuando llegues a Madrid, busca a una clínica de acupuntura,
¿vale? Porque funciona muy bien. Y entonces, pues ella cuando volvió a Madrid, pues eso, buscó la clínica, no se encontró y vino a tratarse. O sea, y cuando me contó esto, pues me alegré mucho, ¿no? De decir, pues mira, o sea, que los médicos, muchos médicos ya saben la efectividad de acupuntura para la parálisis periférica, no la central. Y es que funciona muy rápido, ¿vale? O sea, tiene efectos muy positivos, muy rápidos y que los recomiende, ¿no? Así que, bueno, como una anécdota, ¿no? Que me ha llamado la atención y me ha alegrado mucho, ¿no? Que los recomiende. Sí, a mí también me ha sorprendido muchas veces que vienen pacientes porque su médico les ha dicho que prueben con la acupuntura. Y digo, mira, qué bien, porque más allá de meterse en peleas tontas de qué es mejor, que no creo que haya nada mejor, sino simplemente cosas que ayudan en un momento a una persona, cuando uno no tiene recursos, porque también lo he visto, lo que no le puedes decir a una persona, no hay nada que hacer. Entonces, si yo no llego a un sitio, pues por lo menos abrirle la opción y la esperanza a la persona de busca otra cosa, yo no puedo llevarte más allá. Y entonces, la verdad que me he encontrado las dos cosas, desde mi médico me ha dicho que no hay nada que hacer, que me resigne, a no, me manda mi médico. Y decir, qué bien que, pues oye, que, oye, que por lo menos que pruebe, ¿no? Que menos. Y encima que lo mande un médico. O sea, ahí, creo que estamos avanzando mucho en ese sentido. Con el tema de fertilidad, desde luego lo vemos mucho, ¿verdad, Liu? Que cada vez hay más médicos que enfermeras y matronas que las mandan a las pacientes al acupuntor. Vale. Parálisis de Bell, ¿vale? Bien. Se considera como una parálisis idiopática, es decir, de causa desconocida, ¿vale? Lo que digamos, antiguamente y sabiduría popular, lo que se solía decir es que te había dado un viento, ¿vale? Que se producía por un viento, por un enfriamiento brusco, ¿vale? Hoy en día se atribuye a un proceso inflamatorio en el nervio, ¿vale? Por una infección viral. O sea, de nuevo estamos hablando de un viento. ¿Vale? Vamos a decir que es un virus, pero desde nuestro punto de vista, pues sigue siendo un viento, ¿vale? En el 99% de los casos es unilateral. Y si es bilateral, hay que mandarlo al médico, ¿vale? No sea que haya algún problema tipo tumor o lo que sea. Vale. Lo que ocurre es que se produce una parálisis en los músculos inervados por la rama temporofacial y cervicofacial del nervio facial, ¿vale? Y puede haber pues, una pérdida total, parcial de los movimientos voluntarios y reflejos automáticos de dichos músculos. Es decir, que nos podemos encontrar como un lagrimeo constante, que el ojo no cierra bien, que se seca el ojo porque no puede parpadear, ¿vale? Que se puede caer la baba, puede haber una afectación también a nivel de los pequeños músculos de los huesos del tímpano y que haya ahí algún tipo de alteración también. Podría haber también una afectación del gusto, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que hay una rotura en la transmisión de información en esos nervios. Y secundaria, digamos que estábamos hablando de la primaria cuando no hay una causa conocida y la secundaria cuando sí que se conoce una causa que la ha provocado, pues bien, por una infección del virus del herpes zóster, por una meningitis, por un Guillain-Barré, bueno, por un síndrome de Lyme, una enfermedad de Lyme, tumores, quistes, ¿vale? Que provoquen una alteración a ese nivel. Se podría dar también, pues muchas veces, en la primaria lo que se suele decir, pues será por estrés, porque tienen mucho estrés, ¿vale? Y como hemos visto, desde luego el estrés tiene un papel muy importante en cualquier patología. Bien, esto, vemos aquí la imagen de este chico que puede sonreír con un lado, pero no con el otro, ¿vale? Pues esto es lo característico de este problema. Aquí se ha hecho una foto
si tenéis confianza con el paciente, porque ahora ya sabéis que con el tema de protección de datos, el tema es un poco peliagudo, pero si tenéis confianza con él, yo sí os recomendaría hacer una foto para poder ir realmente comprobando si está habiendo evolución, ¿vale? Porque puede ser que esté habiendo evolución, pero como no sea a la velocidad que el paciente quiere, pues que os diga que no la está viendo. Y hay veces que si ves a la persona 1 o 2 veces a la semana, a lo mejor tú tampoco te das cuenta de todo. Yo tuve un chico que vino a consulta después de 3 meses de una parálisis facial, en el que su médico le dijo que se esperase, que eso ya se resolvería. Pero como él había leído en internet que cuanto más tiempo pasase con ello, más difícil podía ser recuperarla, pues vino a acupuntura. Por suerte, hace ya muchos años, todavía no estaba el tema de protección de datos, le hice un vídeo a cámara lenta de cuando parpadeaba y bueno, llevábamos unas sesiones, no recuerdo ahora mismo cuántas, no eran demasiadas, pero bueno, serían 4 o 5 sesiones y cada vez que venía, ¿qué tal? Igual. Y a mí me daba la sensación que no estaba igual. Y bueno, el caso es que un par de sesiones más tarde me volvió a decir igual y le volví a hacer un vídeo a cámara lenta. Entonces ahí podíamos ver al principio, en el primer vídeo, cómo no cerraba el párpado y en el segundo vídeo, como él lo hacía rápido, pues parecía que sí cerraba el párpado, pero él decía, no, sí parece que cierro el párpado, pero no lo cierro. Y con el vídeo se veía claramente que cerraba. Entonces, o bien foto o bien vídeo, para poder ir comprobando progreso, porque pues hay gente muy positiva que también ve progreso donde no lo hay, y hay gente muy impaciente y muy negativa en la que incluso estando mejor no quieren ver el progreso. Bueno, entonces, eso es una forma de medir el progreso que puede ser interesante y, desde luego, objetiva. Vale, pues en el tratamiento podemos utilizar puntos locales y, de hecho, la utilización de puntos locales va a ser imprescindible, ¿vale? Bueno, pues en este caso recomienda estómago, intestino delgado, vesícula biliar. Nosotros ayer también estuvimos viendo que en este caso principalmente estómago, pero no quita otros puntos, ¿vale? Desde luego puntos de reunión de tendinomusculares, como el 18 de intestino delgado o el 8 de estómago. Vale. Porque la utilización de esos puntos nos va a ayudar a expulsar los patógenos y a hacer circular chi y sangre. Se suele recomendar también, aunque había una temporada así como con controversia en internet, o sea que no era nada fiable, en que unos decían que sí que era buena la electroacupuntura y otros que decían que no era buena la electroacupuntura. Yo siempre he utilizado electroacupuntura con buenos resultados. La precaución que hay que tener cuando se aplica electroacupuntura en la cara es que no esté afectando al ojo, ¿no? Puntos, el uno de vejiga o el uno de estómago, puntos que puedan mover la aguja y que puedan pinchar el ojo, ¿vale? Y luego una frecuencia baja, porque frecuencias altas pueden, si le das demasiada intensidad, producen una tetanización, es decir, que una contracción que es dolorosa. Entonces, frecuencias bajas, que además normalmente tienen un efecto, perdón, de bajar inflamación, ¿vale? Y yo lo que sí que hago es lo que dice aquí, utilización de puntos contralaterales, ¿vale? Es decir, que si la parálisis es este lado de la cara, yo también pongo puntos en el otro lado de la cara. A lo mejor puedo poner más aquí, pero aquí también voy a poner puntos en la cara, por el efecto vasocomunicante, ¿vale? Por lo que decíamos antes, hay incluso gente que empieza 2 o 3 sesiones tratando el lado bueno y luego ya pasan al lado enfermo, ¿vale? Yo pincho los 2 lados de la cara. Bien. En la fase aguda puede tratarse de un viento frío o viento calor y se trata de un síndrome de exceso, ¿vale? Y luego aquí ya estamos hablando de lo que veremos en el próximo seminario, la constitución de la persona. Hay un exceso de yang constitucional, ¿vale? Si hay un exceso de yang constitucional,
un viento frío va a tener tendencia a transformarse en un viento calor, ¿vale? O puede haber un calor acumulado porque en el meridiano de estómago, por alimentación o por lo que sea. Y como está ese calor acumulado, pues también se transforma, un viento frío se transforma con facilidad en viento calor, ¿vale? Hay una evolución. Vale. Entonces, se van a acumular los patógenos en el Yanmin y en el Shaoyan, ¿vale? Y vamos a encontrar, si hay calor, pues que la cara se nota con un calor desagradable. La lengua pues va a estar roja, la capa va a estar amarilla. Y por el calor y el viento, pues un pulso flotante, ¿vale? Porque tiende, tanto el calor como el viento son muy yang y tienden hacia arriba. Como estamos en agudo, pues una dispersión, ¿vale? Y eliminación del calor. Tratamiento del Shen, como en el caso de este chico, y yo no le trataba el Shen y se agobiaba porque él no veía mejora, a pesar de que sí que la había. Pero se lo tuve que demostrar con una imagen. Pero si a lo mejor hubiese tratado el Shen desde el principio, pues él hubiese estado más tranquilo y confiado con el tratamiento. Vale. La punción de puntos locales, pues es un principio terapéutico básico, ¿vale? Y puntos distales, desde luego. Y eso es el tratamiento que estuvimos viendo ayer, ¿vale? Cómo podríamos utilizar puntos en la pierna para afectar a la cara, ¿vale? Y luego sabemos que hay puntos que tienen un efecto directo en la cara, como el 36 estómago, como el 3 de hígado, como el 4 intestino grueso, ¿vale? Y luego debemos ver cómo están los zanfu, ¿vale? Pues si es verdad que hay un calor en el estómago, o si hay una insuficiencia de yang constitucional que le favorece que pueda entrarle frío en el cuerpo, ¿vale? Y mirar aquí, están los dos lados de la cara pinchada, le ponen un algodón humedecido en el ojo, ¿vale? Esto para cerrar el párpado. Se le cierra con el dedo el párpado y se le pone un algodón encima. Muchas veces las personas tienen que dormir así porque si no, duermen con el ojo abierto y se les produce ulceraciones en el ojo. Y vemos aquí las agujas conectadas a un electroestimulador que tenemos aquí, ¿vale? Esto es en China, que ellos sí que están utilizando electroacupuntura, ¿vale? La electroacupuntura nos sirve tanto para tonificar como para dispersar de una forma potente los patógenos en la zona y mejorar y estimular el flujo de chi, de sangre en la zona. Y además vemos este cacharro metálico extraño que hay aquí, que parece una lámpara TDP, que tiene una acción similar a la moxibustión, tiene una longitud de onda similar al de la moxibustión. Es un calor que penetra, creo que más que una lámpara roja, infrarroja. Yo no la he utilizado nunca, no tengo experiencia sobre ella. Liu sí que la utiliza. Quizá él nos podría informar más sobre Sí, sus la efectos. utilizo muchísimo. La utilizan muchísimo y además es un calor bastante más penetrante, muy confortante, muy confortable y bastante penetrante. No es un calor que te quema, ¿vale? Pero profundiza bastante. Es como una especie de efecto de moxibustión. Pero Y realmente no hay luz, ¿no? no Es no hay radiación. luz porque realmente es un calor de infrarrojo, pero al infrarrojo se le añade una placa cerámica. Entonces ese calor se emite a través de esa placa cerámica, entonces no hay luz, o sea, no ves nada, pero sí que recibes el calor. Y creo que un poco el precisamente es debido a la placa cerámica que emite una especie de iones, ¿vale? Que hace que cambia la frecuencia del infrarrojo y que sea más suave. Infrarrojo sabemos que es un calor más superficial, no profundiza más allá de un, no sé cuánto, creo que, no sé, un centímetro, no menos, o sea, de profundidad, pero al añadir la placa de cerámica, ¿vale? Pues profundiza bastante más. Entonces, muchas veces, sobre todo por la zona lumbar y la zona del abdomen, donde ponemos una serie de agujas, en lugar de poner
moxas a cada una de esas agujas, directamente pongo la lámpara encima y entonces la lámpara calienta las agujas a modo de aguja caliente y también pues el calor pues entra, o sea, se dispersa en toda la piel, ¿no? Y entonces calienta a la persona. Es muy, muy confortable. Vale, y también está la ventaja que en la cara hacer moxibustión, pues Claro. cualquier Eso. movimiento podrías quemar a la persona. Sí, Entonces, sí, mucho eso más es, seguro. eso es. Lo malo, que es entre comillas, lo malo es que es una luz muy amplia, ¿no? O sea, que te calienta una zona amplia. Poco específico. Exacto. A veces, por ejemplo, como me gusta mucho moxar el ombligo y en lugar de poner una moxa, pues le pongo la lámpara, pero para que el calor se concentre todo en el ombligo, lo que hago es tapar con unas toallas, ¿vale? O sea, arriba y abajo, ¿vale? Para que solo esté expuesto el ombligo o, por ejemplo, ombligo y ombligo que es 8 RMI y luego también 6 RMI y 4 RMI, que son puntos importantes. Justo esa zona lo dejo más descubierta, pero el resto de la zona la tapo, ¿no? Para que el calor vaya justo a la zona donde yo quiero, ¿no? Con unas toallas. Los recomiendo muchísimo, ¿eh? Al Sí. final, si la zona es demasiado amplia, se consigue muchas veces un efecto contrario, que es el de enfriamiento, porque se activa tanto la circulación que se lleva el calor de la zona. Si lo que quieres es meter calor en profundidad, hay veces que Sí, cuanto más local, mejor. sí, sí, eso es. Vale. Bueno, pues esa estimulación de puntos locales lo que nos va a ayudar es a regular la función de los músculos faciales. Bueno, y estamos trabajando con los tendinomusculares, por tanto, lo que estuvimos viendo ayer es de mucha aplicación en la zona. Bueno, aquí se utilizan puntos locales de distintos meridianos y todo con relación con los músculos relacionados con la cara. Vale. Bueno, en principio vemos el meridiano del intestino grueso. Al final todos los meridianos ya terminan por la zona, con lo que especialmente estómago, intestino grueso y Sanya serían de especial utilidad. Vale. En cuanto a los factores etiológicos, pues habría que expulsar ese viento-calor o ese viento-frío, ¿vale? Si es viento-calor en la fase aguda, pues podemos utilizar los puntos TIN como el 1 de TR, ¿vale? O el 45 de estómago, ¿vale? Dependiendo un poco de dónde esté localizado el problema, o directamente tratarlos todos. Vale. Entre los principios que seguimos para tratar este problema es que si los factores patógenos están profundos, han conseguido penetrar profundamente, pues tendremos que meter las agujas en profundidad para sacarlos a nivel superficial. Pero si están a nivel superficial, pues el tratamiento mejor superficial. Lo veremos también en el siguiente seminario, pero esto lo que pretende es llevar la aguja a donde está el problema y no meterte en profundidad pensando que es mejor y a lo mejor que abras la posibilidad a que el patógeno pueda profundizar más, ¿vale? Ya veremos vemos en qué nivel está el patógeno. Lo vemos en el siguiente seminario. Vale. En la fase aguda se van a ver principalmente afectados Yang-Min, intestino grueso, estómago y Shao-Yang, triple calentador, vesícula biliar. Vale, entonces inserción superficial y una estimulación pues que no sea tampoco demasiado fuerte. Más adelante si digamos, por ejemplo, este chico que ya llevaba 3 meses, pues ahí ya puedes hacer una punción más profunda y una estimulación de moderada a fuerte. ¿Vale? Lo veremos en el seminario práctico, pero se puede meter la aguja transfisiante, que es lo que veremos en la práctica. Vemos aquí, pinchar desde el 4 de estómago al 6 de estómago, desde 14 de vesícula biliar al 23 de TR y desde 14 de vesícula biliar
al punto extra, yuyao, que está en la ceja, o al 2 de vejiga, ¿vale? Y en una estimulación fuerte, pues se puede enroscar la aguja hasta que se bloquea y sacarla a tirones, ¿vale? Eso sería ya algo para algo que está muy cronificado y que con una punción superficial no estás afectando a la zona. Bueno, pues hemos terminado el seminario, no hemos terminado toda la materia, no os preocupéis. El próximo seminario creo que es un poco más liviano, lo que no hemos visto aquí lo podemos ver allí y si no da tiempo igualmente lo podemos ver en el seminario práctico. De todas maneras, realmente lo que me interesaba era más lo de ayer, porque teniendo claro lo que vimos ayer, no te hace falta un protocolo. Puedes pensar qué puntos, qué meridianos, en qué momento y tener éxito, ¿vale? Y también nos da herramientas para entender, no todo, pero muchos de los protocolos, el por qué, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Alguna pregunta de esto o de otra cosa? En la siguiente clase, cuando le hayamos dado una lectura o dos a esto. Vale. Si tenéis, porque hay veces que pasa que uno da un seminario y de repente empieza a ver este tipo de problemas, ¿vale? Si tenéis algún caso que surja, pues preguntar sin problema para el siguiente seminario. Intentamos resolver dudas. Ok. Pues nada, que tengáis una buena tarde de domingo, descansar y cuando repongáis podéis empezar a estudiar un poco el material. Gracias, igualmente. Muy bien. Hasta luego. Bueno, estupendo, chicos. Gracias. Buen descanso a todos. Adiós. Adiós. Muchas gracias, Rubén, también. A ti. Y ya subiré los vídeos lo más pronto posible. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias, Leo. Bueno, Adiós. chao. Hasta luego, chicos. Chao, Hasta buen luego. domingo.